Hola, seguramente en más de una ocasión te has preguntado, ¿qué es la realidad? Esta es una pregunta que nos hacemos constantemente a lo largo de nuestra vida y comúnmente la formulamos cuando consideramos que estamos pasando por malos momentos. Esto no exime que la pregunta surja en la vivencia de los buenos momentos también, pero como dije, es más común en los malos momentos. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque son momentos que nos llevan a la reflexión y al cuestionamiento de métodos que empleamos para relacionarnos con los demás o para conseguir metas. Sin embargo, también implica la manera en que vivimos. Me refiero a aquella manera en que percibimos al mundo, y esa percepción en sí misma te sorprenderá saber que no es otra cosa que el reflejo de tu condición interior. Sí, así es. En otras palabras, la forma en cómo percibes la realidad externa es la manera en que te encuentras internamente. Si el mundo externo te resulta caótico y problemático, e incluso difícil de comprender y sin sentido, no es otra cosa que tu estado de ánimo en ese momento en que percibes así las cosas. Pero, ¿qué te llevó a sentirte así? Simplemente tus decisiones, no otra cosa. Solo tus decisiones. Solo tú eres responsable de tu felicidad. Nunca ha sido conveniente depositar tu felicidad en los bienes materiales. Esto incluye, por supuesto, al dinero y mucho menos en segundas o terceras personas. Hay quienes su felicidad depende de la estación del año o del estado del tiempo del día, que si está lluvioso o que si está nublado. Incluso un día soleado para algunos es una felicidad, mientras que para otros es un tormento, y más si vas manejando y te encuentras atorado en el tránsito vehicular. Entonces, ¿qué es la realidad? Esta pregunta ha sido respondida desde tiempos antiguos, en los que una de las primeras respuestas sobresalientes dadas por los primeros filósofos griegos fue que la realidad es absoluta y que se encuentra fuera de nosotros, lo que nos lleva a salir a descubrirla, y solo entonces es que podríamos entender el mundo. Pero si lo vemos desde este ángulo, la realidad entonces nos parecería ajena y no quedaría más remedio que solo contemplarla, sin poder intervenir en ella, por lo que nos sería imposible modificarla. El coaching de desarrollo personal ha propuesto que nosotros podemos crear las cosas en las cuales nos movemos y vivimos. ¿Cómo podemos lograr esto? Nuevamente puntualizo, con base en nuestras decisiones. Describir la realidad implica el acceder a ella y observarla. Entonces, es que podemos expresar lo que vemos. Imagina por un momento una situación en tu vida cotidiana. Normalmente la describes. Retomaré el ejemplo del tránsito vehicular, el cual es un problema aquí en la Ciudad de México. Los embotellamientos duran aproximadamente hasta 3 horas. Imagina que estás avanzando cada minuto 2 metros. Bien, pues esto es una realidad. Si ahora preguntáramos a las personas que conducen sobre su estado de ánimo en ese momento, seguramente habrá más de una que expresará su molestia por la situación, que es un fastidio, que es culpa de las autoridades gubernamentales. Y esta realidad con la que se encuentran constantemente muchas personas que salen a trabajar, comienzan a conversar de una determinada manera. El coaching considera que los seres humanos somos seres lingüísticos y que por tanto conversamos todo el tiempo. Entonces, una persona que maneja en el embotellamiento comienza a conversar de una manera determinada, que cree que es la única realidad y que esta persona solo puede adaptarse al fastidio y molestia, a lo cual la verdad es que uno no termina por acostumbrarse. En esta imagen se ve a un hombre que claramente se burla de las demás personas, ya que él posee el número de mayor denominación con respecto a las demás personas que pasan a su lado. Esto que vemos es una realidad y una manera de interpretar las cosas que en ella ocurren. Muchas veces nos pasa esto de querer tener una sola perspectiva de la realidad, ya sea de la pareja, en la familia, en el trabajo, e inevitablemente caemos en la maquinación de juicios hacia los demás o hacia la realidad misma. Pero en la imagen, cada persona que pasa con un número distinto representa distintos puntos de vista. Vemos cómo termina esta situación. El personaje que lleva el número 0 en realidad tenía un número más grande. Entonces vemos que la persona con el número 5 ha cambiado en su perspectiva, es decir, ha cambiado su realidad y lo manifiesta corporalmente incluso.
Entonces, el gran cambio de paradigma que propone el coaching de desarrollo personal es que si las cosas ya están creadas, si el caos ya está creado, ¿es esa la única realidad que puedes observar? Pero veamos un poco más. En el coaching de desarrollo personal, se dice que la realidad es igual a los hechos más la interpretación de estos. Los hechos son aquellos que podemos vivenciar a través de los sentidos corporales. En el ejemplo del tránsito vehicular, el hecho es que hay tránsito. Hay autos que no te permiten pasar. Hay bocinas que suenan reflejando la desesperación de algunos conductores. Todo esto son hechos concretos y además agregamos la interpretación de lo que pensamos acerca de esto que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Bueno, como anteriormente dije, que las autoridades tienen la culpa por no hacer vías alternas, esto no debería estar pasando, siempre es lo mismo, ¿cuándo aprenderé? Tengo que usar otro medio de transporte para la próxima, así no se puede vivir. Todas estas interpretaciones generan emociones en las personas provocando alegría y entusiasmo, o bien enojo, fastidio, frustración o cualquier otra emoción que cierra posibilidades. Entonces, ¿qué es la realidad? Muchas personas contestan con sus propias interpretaciones basadas en sus emociones momentáneas a esta pregunta. Algunas personas afirman que la realidad son las situaciones cotidianas que vivimos, las situaciones de los diferentes países, que es difícil conseguir un trabajo digno, que las empresas son muy explotadoras de sus empleados, el dinero no rinde al final del mes, o bien, que es lo que nos dicen en la televisión. ¿Te has dado cuenta que estas respuestas solo son interpretaciones de las distintas personas según su forma de vivir y que de alguna manera han sido producto de las decisiones que han tomado? Aunque muchas veces hay situaciones que no hemos decidido, sin embargo no olvidemos que hay consecuencias que se desencadenan por causa de una primera decisión tomada y que nadie nos ha forzado a tomarla. Finalmente, la obediencia es también una decisión y que en muchas ocasiones el desobedecer no es una mala decisión. Debemos tomar en cuenta el contexto, pero de esto te hablaré en otra ocasión. Ahora bien, retomando el punto, ¿de qué nos sirve saber que la realidad son hechos más interpretaciones? Pues que si aceptáramos que la realidad son solo hechos, entonces no tendríamos ninguna posibilidad de cambiarla. Claramente, no podrías intervenir en ella. La buena noticia es que la realidad, al ser una interpretación de los hechos, es que esta depende de ti, por cuanto no son hechos concretos. Entonces, puedes comenzar a cambiar tu interpretación de las cosas que ocurren, pero para eso necesitas ser flexible y la manera de mirar las cosas. Lo cierto es que no sabes cómo son las cosas, sino cómo las interpretas. Entonces, cuando ves el comportamiento de los otros, o lo que es posible o imposible, ¿desde dónde lo ves? Desde luego que lo haces a partir de tu interpretación, lo que opinas, crees o piensas. Desde ahí es que miras las relaciones, las situaciones y a todo lo que te rodea. Gracias por ver este video. Por favor dale like y suscríbete. Y activa la campana para que te lleguen avisos de nuevos videos de este tu canal, Tu Realidad Ideal.